El exdirector de Impuestos Internos, Michel Jorrat, acusó directamente al exministro Rodrigo Peñalillo de haber ejercido presiones para frenar la investigación del caso Sokimich, de acuerdo a la declaración ante el fiscal nacional a la que 24 horas tuvo acceso exclusivo. Michel Jorrat fue director de Impuestos Internos hasta mediados de mayo pasado, cuando el nuevo ministro de Hacienda le pidió la renuncia en medio de las críticas por la demora del servicio en presentar querellas en contra de Sokimich y también del operador político Giorgio Martelli, a quien Jorrat también prestó servicios en el llamado periodo de pre-campaña presidencial de la concertación. Ahora, es la primera vez que se conoce en detalle el testimonio judicial que prestó en calidad de imputado el pasado 25 de junio. Y en ella apunta directamente al entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, por intentar presionarlo para impedir la investigación a la empresa Sokimich y sus vínculos con Martelli. Fue a través de la jefa de gabinete del exministro de Hacienda que no solamente le manifestó verbalmente la molestia de Peñalillo por la investigación, sino que se le instruyó no continuar adelante y que, si fuese necesario, concurriera con camiones a Sokimich para llevarse la información contable para evitar que llegara a la Fiscalía. Son 13 páginas en total y estos, los que va a ver, son algunos de los pasajes más importantes. El informe es de Carolina Acuña y Francisco Moreno. Michel, por favor, podemos conversar. Michel, muy por favor. Está tranquilo. A su salida del gobierno guardó silencio, pero una vez fuera, sus bulladas declaraciones provocaron un remesón político. Sobre su declaración, muy cortito. El 25 de junio fue un día clave. Esa jornada Michel Jorrat no compareció como director de Impuestos Internos, sino como imputado. Declaró por más de 9 horas frente al fiscal nacional. Acusó presiones que luego tendrían un remitente con nombre y apellido, el del exministro Rodrigo Peñalillo. ¿Mantiene sus dichos? Sí. ¿Todas las presiones? Sí, claro, sí. Que recibió presiones desde el Ministerio del Interior, que fue el ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas, quien generó los vínculos con la empresa de Giorgio Martelli y que sus informes sirvieron para elaborar políticas en materia tributaria. Es parte de la extensa declaración que el pasado 25 de junio entregó Michel Jorrat ante los fiscales. De forma exclusiva, 24 horas accedió al testimonio de Michel Jorrat en la Fiscalía. Es la primera vez que un medio publica pasajes textuales del contenido. El primero de los episodios que Jorrat relató tiene relación con una querella que presentó el 9 de enero del 2015 en contra del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner y su cuñada María Carolina de la Cerda por una boleta falsa. Allí se pedía al fiscal incautar contabilidad de SQM y otras empresas para el periodo 2009-2014. Lo llamó la jefa de gabinete de Hacienda, Andrea Palma. Horas después de presentada la querella, la jefa de gabinete de Hacienda me solicitó que fuera a su oficina y me contó que el ministro del Interior estaba enfurecido por la querella citada y en particular las diligencias que se solicitaban en esa querella, porque ellas le abrían la puerta al fiscal para que pudiera investigar a la empresa. En su testimonio, Jorrat asegura que explicó que a él como director no le correspondía intervenir en estas decisiones. Asegura que ese mismo día lo llamó la asesora Andrea Palma para pedirle una reunión en el Ministerio de Hacienda, donde se encontraba el abogado Samuel Donoso, quien le fue presentado como asesor del entonces ministro Rodrigo Peñalillo. Dice que Donoso le planteó el alcance de la querella y criticó el actuar del Servicio de Impuestos Internos. Jorrat agregó que fue un momento tenso, que el abogado se expresó con prepotencia y que luego descubrió que era el mismo defensor de la empresa Sokimich. El abogado Samuel Donoso defiende al exgerente de Sokimich, Patricio Contese, quien fue formalizado por delitos tributarios y a quien se le acusa de la entrega de $11 millones de SQM por trabajos que no se habrían realizado. Jorrat aseguró que las presiones siguieron aumentando. En los días siguientes tuve otra reunión con la señora Palma, que me señaló que el ministro del Interior había dado la instrucción de que el Servicio de Impuestos Internos no debía hacer nada más en relación a SQM. Cito textualmente, que no se moviera.
En marzo de este año, Sokimich presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento para evitar la entrega de información contable al Ministerio Público. Por esos días, la Fiscalía solicitó al Servicio de Impuestos Internos la entrega de información contable de SQM en el periodo 2009-2014, documentación que la empresa había entregado días antes al servicio. En esa oportunidad, volvió a ser contactado. Es así que doña Andrea Palma me transmite otra instrucción del ministro del Interior, quien quería que, aprovechando que el Tribunal Constitucional había acogido a trámite el recurso presentado por la empresa, el Servicio de Impuestos Internos concurriera hasta el domicilio de SQM, si era necesario, con camiones para llevarse toda la información contable, de tal forma que la Fiscalía no encontrara ningún antecedente. No pude evitar reírme junto a ella, que también lo encontraba absurdo. Pero según la declaración, las presiones también llegaron desde la oposición. Según Llorat, el senador Juan Antonio Coloma se reunió a principios de mayo para abordar el proyecto de modernización del servicio y terminó interviniendo por la situación del ex senador Jovino Noboa. En la reunión del señor Coloma, él hizo una defensa de Noboa en términos de sus cualidades personales y de su importancia como figura para la UDI. Finalmente me señaló que la UDI esperaba que no se presentara una querella en su contra, pero que de haberla no les quedaría otra alternativa que contraatacar o reaccionar, sin detallar en qué iba a consistir. El exdirector de Impuestos Internos dijo que en diciembre del 2011 fue contactado por el ex ministro Alberto Arenas para trabajar en la elaboración de una propuesta de reforma tributaria para un futuro gobierno de la Concertación. En su relato indica que por dicho trabajo existía una remuneración asociada, que Arenas se le pidió formalizar el contrato con la empresa de Martelli. Con Arenas se fijaron los montos. El 11 de marzo del 2012 fue contactado por Giorgio Martelli, a quien dijo no conocer. En esa reunión de 10 minutos, Llorat asegura que fue la única vez que vio a Martelli, que no le entregó informes ni a él ni a Peñailillo. A este último dijo haberlo conocido recién en julio del 2013. Michel Llorat también dijo desconocer si la presidenta Michelle Bachelet sabía que el trabajo que estaba siendo desarrollado para asesorías y negocios sería usado para su candidatura. Agregó que no la conocía y que hasta ahora no la ha visto más de 2 veces. Llorat emitió 15 informes por los que recibió un monto cercano a los 16 millones. El contenido de estos, según su testimonio, fue recogido en el proyecto de reforma tributaria. Detalles claves de la declaración de 13 páginas que el exdirector de Impuestos Internos entregó ante los fiscales que investigan el bullado caso Sokimich.